Ahora pasemos a ver a Mino, quien hablaba sobre Halloween. Después de todo no faltaba nada para que llegue, y qué mejor idea que disfrazarse para celebrarlo. Y aunque esta idea no les gustaba mucho a los abuelos, aún así decidieron hacerlo por el amor a su nieta, la cual el 31 de octubre a la noche apareció vistiendo un lindo vestido de bruja, mientras que Shouta estaba con un cosplay de oso pardo para la ocasión. Y para cuando fue a buscar a los abuelos para ver qué clase de disfraces decidieron usar, vemos que entraron demasiado en el papel, disfrazados de tanto demonio antiguo y momia viviente para el Día de los Muertos, tanto que Mino no pudo con tanta actuación y terminó desmayada luego de ver a sus abuelos. A su vez, a la distancia vemos un auto por la carretera que parecía buscar a la camioneta que solía aparecerse por la ruta, la cual tiene una velocidad fantasmal, y dos jóvenes prácticamente querían saber si realmente existía, y al momento de encontrarse con una camioneta, estos sabían que no era la que buscaban, por lo que solo adelantaron al abuelo y cometieron el peor error de sus vidas: tirar una colilla de cigarro en su manzanara, cosa que sería imperdonable para Seisu. De mientras, en la casa de los abuelos, Yori pasaba de visita y hablaba con su abuela sobre el por qué siempre al llegar la noche, su abuelo no suele estar en casa, a lo que Ina responde que era normal, ya que su esposo debe patrullar el manzanar. Después de todo, al ser tan grande, nunca falta quien entre y se lleva sus frutos para venderlos sin permiso. Además de esto, la abuela reveló que desde que el abuelo comenzó a patrullar, el crimen bajó significativamente en la zona, incluso asegurando que su esposo, cuando se trata de proteger el manzanar, parece convertirse en alguien más, por lo que cuando los maleducados que insultaron el manzanar del abuelo vieron a su espalda como una camioneta comenzó a seguirlos a toda velocidad, rápidamente supieron que la camioneta de las leyendas estaba a punto de acabar con ellos, y sin importar qué tanto aceleraban o maniobraban, el abuelo sabía derrapar como un profesional, y esto solo podía poner nerviosos a los malhechores que estaban siendo perseguidos por un demonio, los cuales además sabían que su auto con modificaciones debía de haber dejado atrás a la vieja camioneta hace rato, y que esta les esté pisando los talones no tenía el más mínimo sentido, aunque este último tiene una pequeña explicación que veremos en forma de recuerdo, empezando porque un viejo amigo de Seisu no solo tenía un taller para reparar vehículos, sino que también por su amistad le regaló muchas modificaciones, claro que enfocadas a que su amigo pudiera llevar muchas más cajas de manzanas sin tantos problemas. Aún así, el motor de la camioneta de Seisu al final terminó siendo un misterio para su abuelo, ya que su amigo no quiso decirle qué regalo extra le había hecho, pero para cuando el abuelo continuó con su persecución y notó que el auto que perseguía no podría tomar la curva del manzanar, aprovechó para adelantarlos, para así superarlos y demostrar quién manda en la zona. Esto fue más que suficiente para los desconocidos, quienes ya no volverían más del miedo de encontrarse nuevamente con la camioneta demoníaca. El miedo fue tanto que al siguiente día llegaron a salir en las noticias llorando, para que la gente ya no se acercara a la zona. Después de todo, una camioneta fantasmal acechaba en la noche, cosa que aunque asustó un poco a la abuela, Seisu sabía que se trataba de él a quien mencionaban, por lo que solo decidió ignorar todo el tema. Un poco más tarde vemos a Matsutake, quien estaba en su terreno personal para cazar animales, explicando que él nos enseñaría a usar un arma de aire comprimido para poder deshacernos de alimañas del hogar. Más específicamente practicarían la puntería con las latas y otras cosas muy importantes a la hora de cazar, como que si llegamos a herir un animal de un disparo y no quisiéramos acabar rápido con su vida, podríamos llegar a tener un grave problema con la policía. Y aunque esto era muy interesante para aprender, todas las abuelas no habían escuchado ni una sola palabra, pues todas estaban detrás de Seisu para que él mismo les enseñara cómo disparar el arma, porque estaba muy guapo y pues también es un buen maestro, lo que dejaba a Matsutake muy claramente de lado, por lo que cuando todas las ancianitas fueron enseñadas por Seisu, estas quisieron probar juntas su puntería, la cual era increíblemente precisa, cosa que sorprendió al abuelo, por lo que comenzó a darles más ánimos, siendo esta la única razón por la que las abuelas se esforzaban tanto en la práctica. Pero el amigo de Matsutake le pidió algo de calma, ya que, en parte, sabía que necesitaría mejorar con sus armas. Esto porque últimamente ellas estuvieron muy estresadas por todo el destrozo que han hecho los animales del campo a sus huertos, y esto sería un gran alivio para ellas, aunque quizás al final se terminó formando un batallón de élite por culpa de Seisu. Tiempo después vemos una fuerte lluvia, en la cual estaba atrapado Mino junto con Shouta, sin paraguas, pero como estaban cerca del templo pudieron refugiarse debajo de este para secarse y evitar enfermarse lo máximo posible. Pero para Mino lo más triste es que no podría ir a la casa del abuelo si esto seguía, y también se sentía un poco mal, ya que su amigo le había prestado su abrigo para que no tuviera frío, pero Shouta, como buen caballero que es, afirmó que no importaba, y la calmó un poco para que lo conservara, aunque cuando un fuerte rayo cayó tan cerca de ellos al punto que por instinto Shouta abrazó a Mino,
y esta también lo abrazó, ya que se había asustado muchísimo. Pero esto también hizo que ambos se pongan colorados por el abrazo, y Mino, para intentar calmar la situación, aseguró que pronto llamaría a su abuelo para que los recogiera. Pero para su mala suerte no tenía nada de señal por culpa de la zona, aunque Shouta estaba impresionado por otra cosa, la cual Mino también pudo ver, y era una sombra, un holograma o un espíritu, sabrá Dios, de su abuela junto a su abuelo, pero del pasado, donde el abuelo precisamente le daba algo para taparse a su esposa en aquel frío día, cosa que dejó sin palabras a Mino, y a la distancia los abuelos parecían recordar momentos con esta lluvia, la cual era exactamente igual a una del pasado donde ambos estaban en el templo, y esta misma escena era vista por ambos jóvenes, quienes aunque quisieron hablar con los espectros, estos simplemente no podían escucharlos. Pero de todas formas, los pequeños sabían que eran los abuelos, y cuando el fantasma de Ine comenzó a hablar, esta cuenta cómo estaba deprimida por su familia, ya que ellos le habían prohibido juntarse con los Saitou, o sea, prácticamente la familia de Seisu, y de no hacer caso, la desheredarían por completo. Incluso el fantasma de Seisu tenía problemas similares, ya que su padre ese día le había traído a quien él quería que fuera su futura prometida, por lo que quizás este día, por todo lo que estaba sucediendo, debía ser el último de ambos juntos. De ser así, Ine sabía que tenía que actuar, empujando a Seisu al suelo, ya que su plan estaba muy claro. Si la familia de Seisu se enteraba de que él estuvo con otra chica, simplemente no podían continuar con el compromiso, asegurando que la primera en actuar es quien siempre gana. Y aunque el abuelo pues era decente y no quería hacer cochinadas en un templo sagrado, esto le importó 3 rábanos a su esposa, quien fue directo a la acción. Aunque esto al ser algo tan explícito, Mino tuvo que taparle los ojos a Shouta hasta llegar a la casa de sus abuelos, donde Ine los esperaba con un baño caliente arriba y muchas toallas para que no se resfriaran por estar tanto tiempo afuera. Pero antes de ir a tomar el baño, Mino quiso preguntarle algo a su abuela, específicamente si hace mucho tiempo solían ir mucho al santuario que estaba cerca de su hogar, y como la abuela solo le dijo que sí, esto le dio la respuesta que quería a Mino. Pero mientras subían, Ine supo que la habían descubierto y regañó al abuelo por andar contando sus cochinadas, aunque este aseguró que jamás contaría algo así. Y ya para cuando ambos pequeños tomaron su baño y se secaron debidamente, vemos que Shouta estaba muy colorado. Después de todo había visto algo muy cochino con su amiga y esto lo hacía sentir extraño, pero de todas formas no podía dejar de pensar en la frase, el que actúa primero siempre gana. Y aunque Shouta pensó en hacer algo tan agresivo con Mino, sabía que era una mala idea, ya que solo terminaría asustándola, aunque cuando vio los ojos de Mino rápidamente supo que quizás no termine tan asustada, y por parte de Mino recordaba cuando lavaba los platos con su abuela, y esta le contaba lo envidiosa que estaba por los de su edad, ya que vestirse como uno quiere y amar a quien uno elija no era algo que Ine tenía en su juventud. Después de todo, ella y su esposo tuvieron que enfrentar a toda su familia para estar juntos, aunque Seisu incluso tuvo que llegar a los golpes con su padre por ella, por lo que el consejo de su abuela solo fue hacer todo lo que quisiera ahora que es joven, siempre y cuando tenga el valor para tomarlo. Por esta razón, Mino le preguntó a Shouta si acaso cuando el rayo cayó, él la había abrazado por miedo o para protegerla. Y aunque con mucha vergüenza el joven le aseguró que así fue, pero también aseguró que fue por miedo, vemos que esto fue más que suficiente para Mino al saber que él era muy amable. Por lo que, tal como su abuela, puso su cabeza sobre el joven para finalmente declararse. Pero justo en ese instante, el sexto instinto de Mino se activó y fue afuera para encontrarse con sus abuelos intentando husmear un poco. Por lo que lamentablemente, Shouta tendría que esperar un poco más para tener un momento especial. Y ahora pasamos a ver un par de días después donde Ine sin querer se quedó dormida en el tren, pero aún así el amable ferroviario se tomó la molestia de despertarla e incluso de tomar sus cosas para ayudarla. Y aunque Ine no quería causarle molestias, el hombre aseguró que estaba bien. Después de todo, ella era la única que estaba en el tren, algo que al hombre le causaba algo de tristeza, ya que en el pasado era muy usado el vagón, pero en la actualidad todos preferían ir al auto, por lo que era un poco desolador. Y aunque el siguiente día parecía ser igual, el ferroviario notó que esta vez había más ancianas de lo normal. Por esa razón, el hombre preguntó amablemente a la señora si había una razón especial para tomar el tren, y las ancianas solo mencionaron que una amiga suya las había invitado a dar un paseo, aunque al final fue Ine quien las había invitado, y con su forma joven le aseguró al trabajador que este pueblo aún necesita de sus servicios, cosa que solo pudo poner feliz al hombre, mientras que Ine pasaba por un lindo viaje en con sus amigas. Unos buenos días después, la nieve comenzó a llegar al pueblo, y para los abuelos esto significaba
significaba conducir con más cuidado. Pero cuando notaron una gran fila de autos rápidamente sabían que perderían mucho tiempo. Y lo más seguro es que el primer auto de la fila no estaba tan seguro de sí como para poder ir más rápido. Cosa que resultó ser más que cierta, ya que el hombre de la primera fila no podía ver nada y temía chocar. Pero también sabía que estaba siendo una molestia para las demás personas. Y antes de que los nervios comenzaran, el abuelo vino al rescate con su camioneta para guiar al pobre hombre. Después de todo, ¿quién mejor que él, quien pasó más de 60 años en el pueblo para ser el salvador de la carretera invernal? Aunque esto terminó por llenar de nieve la camioneta de Seisu, por lo que todo bien termina con un precio al que pagar. Al siguiente día la nieve era tanta que Ine quería despejarla antes de que llegara su esposo, pero su nuevo cuerpo no era como el que tenía antes, que simplemente comenzaba a enfriarse casi sin tener que hacer nada, y en cambio su versión joven no dejaba de sudar, por lo que necesitaba sacarse cada vez más ropa, al punto en que cuando llegó su esposo se encontró con una Ine sudada y con poca ropa, cosa que lo convirtió en una pequeña estufa viviente. Y nada, ya solo eso. Si les gustó, suscríbanse para apoyar el canal, comenten la palabra rayo para demostrar que se quedaron hasta el final, ya que no mucha gente suele hacerlo. ¡Nos vemos!